Hola Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, aquí Bueno, bueno, bien, muy bien. Yo qué gusto tenerte igual, igual. y sobre todo Intentamos, con esta disertación tan interesante que toca que trates ahora, ¿no? De la contratación digital. sí, sí, eso es un poco un tema que vamos a abordar, hablaré yo y estarán conmigo tus discípulas que trabajan conmigo en la universidad y intentaremos animar un poco un debate, un poco una confrontación sobre las líneas de evolución del tema, por lo menos en la perspectiva europea, dentro del marco eh, de desarrollo de una legislación que intenta un poco disciplinar la contratación electrónica. Bien. Y cuando queremos podemos un poco empezar de manera como hemos hecho las otras veces y podré hablar un poco en italiano, un poco traduciendo Está al, bien. al Hablas español. hablas muy bien ambas, Carlos, así que Ah, eso es muy bueno. Por supuesto, intentamos. estamos gustosos escuchándote. Eh, Vamos a empezar. En primer lugar, voy a agradecer por la invitación y por la colaboración que íbamos a dar a este módulo a todos los que participan por las tres universidades. Yo, como sabéis, soy profesor de Derecho Civil en la Universidad de Cagliari. La Universidad de Cagliari es una universidad estatal, pública, es una universidad presencial, tradicional, pero ya está un poco cambiando como después de la pandemia hemos empezado también nosotros a utilizar un poco de tecnología en la formación y también Está descargado. las conferencias ¿Dónde de descargado? divulgación, eh, congresos internacionales y eso nos favorece la internacionalización de la actividad. Claro. Y mi idea sería un poco de empezar un poco con el marco, como soy un civilista, profesor de Derecho Civil, y mi programa de Derecho Civil, que es asignatura fundamental, obligatoria, en el curso de 5 años en Derecho de la carrera italiana, el Derecho Civil se va a poner al cuarto año y hemos hace algunos años puesto el programa del derecho de consumidores, que es uno de los ámbitos más avanzados donde se va a utilizar el contrato electrónico, la contratación a distancia y se van a presentar las cuestiones más delicadas sobre la evolución tecnológica, digital, electrónica del derecho. Vamos a empezar. En el Código Civil italiano, que es un código civil tradicional, la disciplina de los contratos, o sea, los acuerdos entre dos o más partes para regular una relación patrimonial, tradicionalmente se van a gestionar a través de una vamos a decir, una actividad
de negociación individual y presencial. ¿Qué significa? Que nuestro Código Civil del año 1942 va a reflejar una época donde la economía era tradicionalmente una economía de campos, agrícola, de personas que por la mayoría vivían afuera de los centros urbanos. Una negociación, si queremos dar una imagen un poco histórica de mercado uh, uh, donde las personas se encuentran, donde hablan, donde van a mostrar, presentar la mercancía, los bienes y servicios tradicionales que van a ofrecer y comprar y donde las personas se conocen. Es un sistema muy tradicional de contratación individual que te deja tiempo para hacer una tractativa, para intentar evaluar la oportunidad, conveniencia del contrato, para negociar el contenido de las cláusulas y además, como estás en un mercado que es local, puedes también comparar la oferta de bienes y servicios que dan otras personas. Esa es un poco la perspectiva tradicional. Es un contrato que como regla general se va a concluir verbalmente, no necesita de formas solemnes, es un contrato que más o menos corresponde a las tradicionales maneras de intercambiar entre las personas. Esta situación se realiza, el contrato se celebra, se concluye, se va a realizar a través del acuerdo, que es el encuentro de una propuesta, o sea, la voluntad de una parte que recibe otra voluntad correspondiente por la otra parte. Van a hablar las partes y cuando el contenido de las voluntades corresponde, en ese momento se va a perfeccionar el acuerdo y se va a concluir, perfeccionar el contrato. De verdad, nuestro legislador ya en el año 1942 ya se puso un problema que ya las empresas, muchas empresas públicas y privadas también ponían, o sea, la necesidad de facilitar la conclusión del acuerdo sin perder. Voy a utilizar esta palabra porque el tiempo siempre ha sido importante, perder tiempo, o sea, no ser tan rápidos, no ser tan adecuados a la necesidad de una contratación. Se dice una contratación generalizada, o sea, cuando la empresa va a vender bienes y servicios, muchas veces tiene necesidad de
definir rápidamente el contrato sin dejar tiempo, si no queremos utilizar la expresión de perder tiempo, dejar pasar tiempo por operaciones, transacciones que son muchas veces eh, con el mismo contenido. Se trata de ofertas de bienes y servicios que se van a dar al público de manera estandarizada y por eso necesita una conclusión más rápida, sin posibilidad y muchas veces sin necesidad de una negociación del contenido, o sea, de una personalización del contenido del contrato. Se puse el problema en el año 1942 en Italia si una técnica, modalidad de concluir el contrato, de formar el acuerdo, de un acuerdo para la conclusión de contratos estandarizados, se podía admitir o si estaba prohibido, porque había la parte más fuerte, el emprendedor, que ofrecía el bien o el servicio, indicando de manera cerrada también la regulación, el contenido del acuerdo y la otra parte contractante, el que compraba el bien o el servicio, tenía que manifestar una simple voluntad de adhesión. O sea, podía decir, quiero comprar el bien o el servicio, pero no tenía ninguna posibilidad de negociar el contenido de la oferta. Por un lado, había las personas, los teóricos de la voluntad que decían, pero esta manera de contratar casi es una manera unilateral porque el contratante fuerte va a imponer el contenido eh, generalizado, estandarizado de su propuesta contractual a todos los clientes destinatarios del bien o servicio vendido sin ninguna posibilidad de negociación. Esta teoría un poco negativa quería un poco prohibir o limitar esta modalidad como considerada casi una vulneración al principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Otra posición más abierta a las necesidades del mercado estaba favorable, decía, pero siempre con el tiempo la contratación se ha adecuado a los contextos y ya empezaba la empresa a industrializar no solamente la producción del bien o servicio, sino también la distribución, comercialización que tenía que programarse y concluirse de manera rápida, estandarizada. Voy a cerrar esta reflexión. Abrir o cerrar al cambio. Abrir o cerrar a la evolución. Este caso ha sido definido, ha sido la primera disciplina en el Código Civil italiano en toda Europa, 1942, que ha introducido algunas reglas especiales dedicadas a la
contratación estandarizada. O sea, no se prohibía la contratación estandarizada, pero se exigía que lo que va a ofrecer bienes y servicios a través de una contratación que se llama por condiciones generales de contrato, o sea, a través de un reglamento contractual eh, propuesto e impuesto unilateralmente por una parte a la adhesión, que se ofrecía la adhesión de la otra, tenía que garantizar el respeto del principio de transparencia, o sea, tenía que poner a otra parte en condición de conocer, por lo menos con la ordinaria diligencia, el contenido de las cláusulas. Esa es la primera regla. La parte adherente tiene que estar en condiciones de conocer el contenido de las cláusulas generales del contrato que le va a proponer el contratante fuerte. Si el adherente no conoce, no está puesto en condiciones de conocer el contenido de estas cláusulas generales estandarizadas, las mismas cláusulas no son vinculantes por la parte adherente. Mirad, esta ha sido la primera regla específica que ha tenido, como vamos a decir, ha individuado punto de equilibrio entre la tradición, la contratación individual, la evolución, el mercado y la contratación de empresas estandarizadas. Había otra regla, se decía en relación a ciertas cláusulas de contenido más peligroso por el contratante débil, adherente, se llaman cláusulas vesatorias, se exigía una transparencia más fuerte. Tienen que ser aprobadas con una específica forma sottoscrizione por escrito. Otra regla más rigurosa en relación a la contratación de las empresas con los adherentes partes débiles. ¿Qué quiero decir? Esta regla, segunda regla, ha puesto una necesidad de garantizar la protección reforzada en relación a la fuerza, prepotencia, vamos a decir, del contratante fuerte en la contratación estandarizada. De allí parte la evolución en el ordenamiento del Código Civil italiano de nuestra legislación en materia de contratos. Con el pasar del tiempo, claro que la misma dinámica la hemos registrada cuando empezaron las empresas a salir de de los lugares donde se vendían los bienes y servicios para acercarse a los compradores, buscándolos afuera de la tienda, por las calles, en casa o contratándolos a través el envío de material directamente a casa, en sus habitaciones o en las oficinas o donde los iban a reunir. Esa se ha llamado
y hablamos de los años 60, 70, 80, ha sido la evolución de una negociación eh, peligrosa, insidiosa, agresiva, que se ha realizado a través de una metodología nueva que se imponía en el comercio. Muchas veces han sido empresas extranjeras que ya utilizaban estas prácticas, que han llegado también a Italia y han empezado a relacionarse con los usuarios, con los consumidores de manera nueva. Y muchas veces el usuario, el consumidor, no estaba preparado a gestionar esta relación. En este caso, el legislador italiano, que no ha cambiado las normas del Código Civil, ha debido introducir en leyes especiales nuevas normas de protección del contratante débil. Eso ha sucedido en Italia empezando por los años, desde los años 70, a través de la Unión Europea. La Organización de los Estados Europeos empezó en el construir el sistema del mercado interior europeo, o sea, el mercado que reunía el mercado nacional de los estados que estaban dentro, inicialmente Comunidad Económica Europea, después Comunidad Europea y ahora Unión Europea, un mercado transfronterizo que empezó a dar reglas comunes, sobre todo en materia contractual, sobre todo en relación a la contratación a distancia. ¿Qué es la contratación a distancia? Es una contratación donde las personas no se encuentran cuando van a ponerse de acuerdo en el mismo lugar, contextualidad, sino que están distantes o porque el eh, comprador ha sido destinatario del envío del material o, más recientemente, porque ha sido contratado a través de medios de comunicación a distancia. Vamos a pensar al teléfono, vamos a pensar más recientemente a través de Internet, a través de la red. El comprador, que es el comprador del mercado final, recibe ofertas, propuestas de bienes y servicios directamente a través de la pantalla de su computadora, a través de la pantalla de su móvil, y surge la necesidad de establecer otra vez si admitir, si prohibir esta modalidad de contratación y además si estas modalidades se van a admitir, cuáles son las protecciones más adecuadas. Mirad, en el derecho de consumo, que ya tiene dentro de la Unión Europea unos 30 años de tiempo de evolución, ya tenemos una normativa, la más detallada, que se va a ocupar de contratación a distancia, de contrato electrónico, de comercio electrónico, de contrato digital, de principios de contratación, de protecciones, de legislación, de jurisdicción que tiene que aplicarse.
En el sistema italiano, dentro de la Unión Europea, tenemos que hacer una distinción de ámbitos de aplicación. Tradicionalmente, la contratación en el Código Civil italiano, en los códigos tradicionales, se refería a partes, personas físicas, personas jurídicas, entes públicos y privados que se ponían al mismo nivel, o sea, entre partes iguales. Eso significa que había una disciplina neutral, o sea, disciplinaba la técnica de conclusión del contrato de manera neutral. Cualquiera que fuera la parte a empezar la contratación, las reglas no cambiaban. Reglas neutrales que respetaban el principio de igualdad. ¿Qué pasó con el tiempo? La dinámica se ha cambiado profundamente en relación a la necesidad de garantizar una protección fuerte al contratante débil, que es, voy a ser más sencillo y directo, el consumidor respecto a la, aquí en Italia, en Europa lo llamamos el profesional, puede ser un comerciante, o sea, el contratante fuerte que ofrece bienes y servicios dentro de su actividad profesional. El contratante débil, que es el consumidor, es una persona física que va a comprar el bien o servicio afuera de su actividad profesional. Puede ser que concluya el contrato para comprar un bien o servicio por necesidades personales, familiares, que están afuera de su trabajo. Esta relación es una relación desequilibrada porque hay un contratante fuerte económicamente, que tiene conocimiento, que aprovecha de su autonomía para imponer un contenido a través también de la utilización de la tecnología de contratación a distancia al contratante débil que no está en condición de expresar de manera consciente y libre su autonomía, su voluntad. En este caso, la Unión Europea y todos los estados miembros de la Unión Europea han debido, con el tiempo, introducir reglas para favorecer el establecimiento del equilibrio de esta relación. O sea, no se han prohibido las contrataciones electrónicas en general, tampoco en las relaciones del mercado final, en las relaciones con el consumidor. Pero se han introducido principios, reglas, protecciones que son muy diferentes respecto al pasado. Se habla de un derecho desigual, o sea, de un derecho que está claramente construido para proteger la parte débil, para favorecer, garantizar su ejercicio libre, consciente de la autonomía contractual. Y esa es no solo una necesidad de la protección de la persona y del patrimonio de este contratante débil, ese es un poco el paternalismo
que el legislador eh, da en estos campos, sino también una técnica del mercado. Se quiere elevar el nivel de protección del contratante débil, consumidor, para que él sea puesto en condiciones de hacer una elegida entre las ofertas del mercado, una elegida libre, consciente, racional, que sea la manera de garantizar también la competencia entre las empresas. La protección del contratante débil realiza la finalidad de favorecer la competencia entre profesionales o comerciantes y además de favorecer dentro de la Unión Europea la eficiencia del mercado. Claro, es un poco una perspectiva mercantil, liberal, que se va desarrollando dentro de la Unión Europea, que pero se acompaña a protecciones nuevas. Y por eso todo lo que se va a decir y vamos a hablar hoy de contratación electrónica, contratación digital, comercio electrónico, tiene su disciplina normativa más avanzada propio en relación a las relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque se ha abierto todo el mercado europeo interior a la dinámica nueva de relaciones entre empresas y consumidores que no corresponden a los principios tradicionales del Código Civil Interior de cada Estado, sino a un sistema de principios nuevos. Se favorece, se promueve la utilización de la tecnología en la conclusión, implementación de los contratos, porque eso favorece el desarrollo del mercado, la competencia entre empresas, la eficiencia del mercado, pero se va a acompañar con medidas específicas que garantizan un alto nivel de protección del consumidor. Esta disciplina del código, vamos a hablar ahora de código de consumo, introduce los principios más importantes. Se va a intentar reforzar la protección, el nivel de protección del contratante débil y se va a calcar la posición del contratante fuerte por otro lado. Por un lado, se facilitan los derechos fundamentales de los consumidores. Por otro lado, se van a imponer obligaciones, carga de la profesional en relación también a las técnicas. Y la línea es, voy a mencionar algunos principios. Primero, el contratante fuerte, el profesional, tiene que garantizar la adecuada información del contratante débil. Las obligaciones de información son fundamentales para que el consumidor tenga conocimiento y además pueda comparar las ofertas de bienes y servicios del profesional
Y por eso se va a imponer una información que muchas veces es una información realizada por escrito o si se van a utilizar modalidades a distancia, tiene que realizar a través de modalidades de comunicación que permitan al consumidor de tomar conciencia, de evaluar, de comparar, de tener transparencia de las ofertas de bienes y servicios. Segundo principio que se va a firmar en la legislación europea. Tenemos, cuando vamos a contratar, sobre todo a distancia, a través de técnicas de comunicación a distancia, ahora casi siempre a través de Internet, tenemos que garantizar al consumidor un plazo de tiempo que permita al consumidor de evaluar la conveniencia, la oportunidad del contrato que va a perfeccionar. O sea, le se reconoce un derecho de arrepentimiento, o sea, el derecho de volver a expresar el consentimiento necesario para concluir el contrato. O sea, tiene 14 días de tiempo para decidir si el consentimiento que ha dado al profesional, al comerciante, para acquistar, para comprar el bien o el servicio, lo va a confirmar o si quiere librarse de este consentimiento. Mirad, las dos cosas se van, las dos medidas, información y derecho de arrepentimiento, se van a combinar. ¿Por qué en los 15 y los 14 días el consumidor recibe la información? Muchas veces también les van a entregar el bien, prueba el servicio y tiene la manera de hacer una evaluación crítica sobre la conveniencia del acquisto, de la compra del bien y del servicio. Y si no le gusta, puede libremente decidir que él quiere retirarse del contrato. Y lo puede hacer libremente sin pagar nada y si ya ha pagado el precio, que le devuelvan lo que ha pagado. Mirad, es una protección esa que facilita un poco la confianza también del consumidor en el mercado. Él tiene que acostumbrarse a nuevas reglas. No es el principio tradicional del Código Civil, que una vez que se ha formado el acuerdo vincula las partes que no pueden librarse unilateralmente, tienen que actuar el contrato. Es la fuerza vinculante del acuerdo, efecto legal, vinculatividad del acuerdo. En relación al derecho de consumidores, ¿qué es el derecho de la tecnología? Porque es el ámbito más frecuente, normal,
donde las empresas, los emprendedores, comerciantes, hacen ofertas estandarizadas y venden bienes y servicios a distancia a través de la utilización de la tecnología. En este campo se pone la necesidad que el consumidor, lo que va a comprar, el bien y el servicio, tenga una protección que le deje el tiempo para comparar las ofertas. Ya hemos dicho que no va al mercado del pueblo, al mercado de la campaña, que compra bienes nuevos, tecnológicos, digitales, sofisticados, que ya no contrata hablando, sino que contrata escribiendo correos electrónicos, ¿eh? Pinchando en una página web, enviando mensajes por el móvil. Son todas tecnologías digitales, son todas modalidades electrónicas de contratar que se han favorecido. Y mirad una cosa, después de la pandemia del COVID-19, también en Italia hemos tenido un desarrollo enorme, generalizado, del comercio electrónico. Y ahora se van a cerrar las tiendas tradicionales, presenciales, y eso genera un cambio porque ya la manera normal de contratar es una manera a distancia a través de la tecnología. Y por eso siempre va tomando espacio, siempre la contratación electrónica sigue afirmándose y sigue siendo el campo de el avance normativo que tiene un poco que juntarse con el avance tecnológico. Pero la perspectiva no es una perspectiva contraria a la utilización tecnológica de la tecnología en la contratación, sino he hablado especialmente de las relaciones entre comerciantes y consumidores, sino la de favorecer, de ampliar esta posibilidad. Hay otra protección que se va a ofrecer a este consumidor. No solo la información, no solo el derecho al arrepentimiento, también les va a ofrecer unas protecciones en relación a la implementación del acuerdo que están construidas de manera otra vez favorable, mucho más que respecto a la tradición del Código Civil, para elevar el nivel de protección del comprador consumidor. Se llama garantía en la compra de bienes o servicios de consumo, que facilita la protección del consumidor. Les va a dar la posibilidad en un plazo de tiempo, normalmente 2 años, de conseguir una protección sencilla, rápida. Puede activar la garantía para conseguir que le vayan a reparar el bien si no funciona, que le vayan a sustituir el bien si no es el bien
que él quería comprar, que le vayan a reducir el precio que él ha pagado, que le vayan también a devolver el dinero y por eso a resolver el contrato si eso no corresponde al contenido que él, a la conformidad de lo que el comprador se esperaba, confiaba en la conclusión del contrato. Y por eso es como si a través de la tecnología en la relación entre consumidores y profesionales se van a escribir nuevas reglas de contratación que responden a principios nuevos, a necesidades nuevas y también a soluciones nuevas que siempre toman más espacio y casi ahora consiguen el tamaño, la consideración de principios generales, a punto que se va a decir, pero hay otras relaciones que no son las del profesional con el consumidor, donde hay desequilibrio ya estructurado y considerado en las normas de las relaciones de consumo. Hay también otras relaciones, se llaman relaciones entre empresas, donde hay la misma situación de desequilibrio. Y aquí hay la cuestión. Y vamos a aplicar la disciplina tradicional del Código Civil o vamos a utilizar, por lo que pasan las novedades de la disciplina más favorable para el comprador, la disciplina del consumidor. Esa es otra cuestión que la tecnología ha facilitado. Muchas veces tenemos situaciones donde el comprador es una empresa pequeña que tiene la misma necesidad de la protección del consumidor. Y hay a veces legislaciones, normas, otras veces hay decisiones del juez, otras veces hay una, ¿cómo vamos a decir? Una praxis negocial de empresas que ofrecen a las pequeñas empresas las mismas condiciones de protección del consumidor. O sea, el mercado muchas veces realiza maneras nuevas, eficaces y compartidas relacionadas a la tecnología. En esta situación, y casi ya me voy un poco a quedar para dar la palabra a dos colaboradoras de mi universidad, ya se van a poner también las formas más avanzadas de tecnología. Se van a cerrar smart contracts, contratos inteligentes, se van a utilizar blockchain, sistemas automatizados de actuación casi automática, protocolizada de las actividades negociadas. Eso facilita, eso va a quitar muchos riesgos, muchos peligros, muchas incertidumbres que siguen a
sostenerse en la contratación, sobre todo en la contratación a distancia, sobre todo en algunos ámbitos. En la tecnología, que es algo que se va a imponer en la práctica, que se va a conquistar espacios en la contratación, ya se utiliza antes que el legislador tenga conciencia, que se ponga el problema, y muchas veces en este sentido, y vamos a intervenir cuando ya se están utilizando, se pone el problema otra vez. Y voy a hacer una cosa muy sencilla, siempre es la misma cuestión. ¿Qué tiene que hacer el legislador? Tiene que prohibir, tiene que poner la prohibición a la utilización de la tecnología o tiene que favorecer, promover la utilización de la tecnología. Claro, tenemos que un poco hacer una diferencia. Ya lo he presentado. Si hay relaciones desequilibradas, la tecnología puede ser un factor que favorece la fuerza del contratante fuerte, que va casi a empeorar la posición del contratante débil. Si hay dos contratantes fuertes o equilibrados, la tecnología no tiene el mismo riesgo, pero, pero muchas veces necesita un cambio de reglas. Por ejemplo, ¿cómo se va a individuar el lugar donde se va a concluir el contrato si las partes no están presentes y muchas veces se encuentran a distancia? ¿Cuál es la legislación que se va a aplicar en esta contratación electrónica? ¿Cuál es la autoridad jurisdiccional que tiene competencia para decidir, para resolver los conflictos que surgen? Esas son todas cuestiones que muchas veces la perspectiva tradicional no soluciona. ¿Por qué está pensada, construida respecto a un modelo tradicional de contratación? Aquí la dimensión no es local, no es nacional, es continental o globalizada. Y por eso hay necesidad también de cambiar las fuentes jurídicas. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea son casi todas disciplinas europeas de armonización alta para que en toda la Unión Europea se realice un mercado, un espacio de intercambio de bienes y servicios que responda a los mismos principios. Pero el problema se pone en las relaciones entre partes que están dentro y fuera de la Unión Europea. Esa es una cuestión. Y además, otra cosa, la tecnología normalmente favorece la estandarización, la automatización,
la seguridad de las reglas y por eso de los acuerdos, eh, pero muchas veces pone en peligro en la fase de la formación la expresión de la autonomía, de la elegida, de la manifestación de un consentimiento que sea expresión de la voluntad de las partes. Y además, en la fase de la implementación, eso se pone en relación a los contratos inteligentes que casi no te dejan ningún espacio de evaluación, pero ya los juristas saben que cuando hay contratación, sobre todo una contratación de duración, muchas veces surgen circunstancias nuevas, hay cambios, hay la necesidad de intervenir para gestionar a través de la aplicación de principios generales, buena fe, por ejemplo, que resolvan cuestiones no consideradas, hechos nuevos, novedades. Se puede pensar lo que pasó en relación a la pandemia, que nadie tenía la idea del cambio dramático que hemos tenido. Vamos a pensar a un contrato automatizado que aplicaba en la implementación todo lo que estaba establecido por el programa, por el sistema informático, y eso no correspondía a lo previsto y eso determinaba un desequilibrio económico que no se podía admitir. Eso es un poco la cuestión de fondo. La tecnología en las diferentes modalidades tienen que facilitar, claro, mejorar los acuerdos, la implementación de los acuerdos, pero muchas veces es el lado dulce, sencillo, lo que te va a conquistar. Es tan fácil, tan sencilla, tan cómoda que, que te va a solucionar las cosas sin que pierdas tiempo, sin que hagas esfuerzos, pero muchas veces no te das conciencia del contenido de la evolución de esta relación. Y eso es también algo que para nosotros juristas se va a poner. Muchas veces vamos a escribir principios, reglas, sentencias, acuerdos, considerando el perfil jurídico y además económico, pero no vamos a considerar el aspecto tecnológico, que no es neutral, no es neutral. Tiene un sentido, influye en el contenido de la relación y eso se puso también en el ámbito del consumo. Tenemos que educar el consumidor al mercado. Tenemos que educar el contratante para que tenga conciencia, conocimiento, práctica
de la contratación tecnológica, que es algo que es significativo y que tienes que conocer para disfrutar de las ventajas de la contratación tecnológica. Pero es algo que si no estás en condiciones de gestionar, te puede dejar afuera del mercado o te puedes poner a riesgos que no tienes ni conciencia de pasar. Eso es un poco siempre las dos caras: derecho, contrato, autonomía y tecnología. Te va a ampliar las posibilidades como vendedor de bienes y servicios. Tienes casi todo el mundo que puede recibir tus ofertas. Y además como comprador, porque sales de tu país, del mercado local, nacional, y puedes comparar muchas ofertas. Y eso es el lado bueno. Pero estás en condiciones de gestionar esta contratación. Estás en condiciones de manejar las herramientas de la implementación del contrato. Estás en condiciones de ejercer o acceder a las protecciones establecidas por la legislación. Eso es un poco, como quiero decir, las dos caras de, de esta evolución. Quería ahora eh, preguntar a dos colaboradoras que tengo en mi universidad si quieren un poco hablar de algunas cuestiones. La primera se llama mi discípula Silvia Aru. Silvia, ¿ci sei? Sì, Silvia Aru nos hablará. buonasera. Silvia Aru se ha graduado a la Universidad de Cagliari, colabora en la Cátedra de Derecho de Contratos y Consumidores de la Universidad de Cagliari y nos hablará también, está haciendo la práctica profesional para ejercer como abogada y nos hablará un poco de qué es el contrato electrónico. Vamos a dar, yo he hablado un poco en general, no he puesto definiciones, he delineado un poco la trayectoria de evolución. Silvia nos hablará un poco del contrato elettronico, che cos'è il contratto elettronico, quali sono i contenuti e i principi che lo governano. Silvia, tu parli in italiano, poi io ti traduco un po' in spagnolo. A te. Sì, va bene, grazie. Buonasera innanzitutto. Sì, mi ricollego un po' a quello che effettivamente stava dicendo sulla digitalizzazione, l'avanzamento appunto della tecnologia, soprattutto a seguito del Covid. E diciamo che questa situazione ha sicuramente trasformato radicalmente il modo in cui stipuliamo i contratti, rendendo appunto le transazioni più veloci, efficienti, ma anche accessibili a livello globale. Proprio per questo motivo i contratti informatici, i contratti elettronici sono diventati sempre più rilevanti, richiedendo anche appunto una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, in particolare anche delle istituzioni europee, non solo nazionali, a fronte dell'esigenza di, diciamo, individuare una disciplina che armonizzi le leggi degli Stati membri e che garantisca, appunto di creare un mercato unico, digitale ed efficace.
Innanzitutto possiamo dare una definizione di contratti elettronici e diciamo che i contratti elettronici sono appunto quegli accordi stipulati e firmati in forma digitale, possono includere una serie di documenti come contratti di vendita, accordi di servizi e licenze. Un contratto quindi elettronico è effettivamente un accordo tra due o più parti che è stipulato, non solo stipulato, ma anche trasmesso e archiviato in modalità elettronica. Accanto ai contratti puramente elettronici possiamo distinguere, possiamo appunto citare anche quelli che vengono definiti contratti informatici, che sono specificamente legati all'utilizzo di software, hardware, servizi informatici e per questo motivo proprio vengono chiamati anche contratti software perché riguardano l'acquisto, lo sviluppo delle licenze software e di altri servizi digitali. Passando diciamo alla categoria generale dei contratti elettronici, possiamo sicuramente indicare diverse modalità di stipulazione di questi ultimi. Infatti i contratti possono essere stipulati attraverso email, in questi casi l'accordo viene raggiunto attraverso lo scambio appunto di una comunicazione sempre appunto informatica digitale, quindi attraverso dei mail. Altri contratti vengono stipulati direttamente online su piattaforme web. Si tratta di tutti quei casi in cui appunto si cliccano le finestre che hanno appunto le formule accetta, acquista ora, consenti. E ci sono poi anche i contratti di adesione che invece sono tipicamente quelli presenti nei siti web che appunto presentano ai soggetti che entrano nei siti web i termini e le condizioni dei servizi offerti. Quindi generalmente diciamo che il sistema che sta alla base dei contratti elettronici è quello che viene definito point and click, cioè appunto quel sistema secondo il quale il contraente visualizza il contratto tramite un dispositivo elettronico e presta il consenso alle clausole che questo contratto presenta attraverso quel flag o spunta o comunque cliccando sull'adesione del consenso. Accanto a questo sistema, che è quello appunto più diffuso del point and click, ci sono tutte quelle modalità intermedie che prevedono l'avvio delle trattative mediante altri mezzi, mail o telefono, che sono appunto volti a generare uno schema contrattuale, a concordare uno schema contrattuale, ma bisogna fare attenzione al fatto che comunque per parlare, per aversi un contratto telematico in senso proprio, occorre che poi l'accordo venga perfezionato all'esterno di questo mezzo terzo di comunicazione che viene utilizzato, quindi non tramite scambio di mail, non tramite registrazioni telefoniche, ma all'interno della pagina web, della pagina internet. Quindi l'oggetto della trattativa, seppur concordato all'esterno, dovrà essere recepito all'interno di un contratto e il consenso dovrà essere prestato tramite quella procedura di point and click a cui appunto facevo riferimento. Diciamo che la problematica principale, uno dei principali interrogativi che riguardano i contratti elettronici è la loro validità legale. Infatti, diversi paesi hanno oggi adottato delle leggi specifiche per regolamentare questi contratti e anche la normativa europea ha affrontato proprio la sfida di regolamentare i contratti elettronici sin dalla fine degli anni 90 perché ha attuato una serie di direttive, una serie di regolamenti che hanno avuto proprio l'intento principale di creare un quadro giuridico uniforme tra gli Stati membri. In particolare posso citare la direttiva 31 del 2000 sull'e-commerce e il regolamento 910-2014 che prevalentemente appunto si occupa di dare validità a quei contratti stipulati per via telematica, disciplinando la cosiddetta firma digitale. Da un lato, infatti, la direttiva del 2000 stabilisce che i contratti telematici sono legalmente vincolanti. Dall'altro, il regolamento del 2014 stabilisce invece che le firme elettroniche hanno lo stesso valore legale delle firme autografe. In particolare, la direttiva sull'e-commerce, la numero 31 del 2000, stabilisce quelle che sono le basi legali per il commercio elettronico all'interno dell'Unione Europea, promuove la libera circolazione delle informazioni e dei servizi, regola gli aspetti della pubblicità online, della protezione dei consumatori, delle comunicazioni commerciali.
include una serie di disposizioni sulla conclusione dei contratti per via elettronica, su tutte quelle informazioni di cui appunto parlava anche lei prima, obbligatorie da fornire ai consumatori, e sulla responsabilità dei fornitori di servizi che appunto svolgono la loro attività come intermediari. Diciamo quindi che in generale pone le regole e le basi per un commercio elettronico europeo. D'altro canto, il regolamento 910 del 2014 stabilisce un quadro giuridico che si muove su un altro piano, un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, i marchi temporali elettronici, i servizi di fiducia. Garantisce anche quella interoperabilità e il riconoscimento reciproco delle firme elettroniche tra gli Stati membri, e questo è fondamentale laddove appunto il contratto o le parti di quel contratto che stipulano quel contratto non appartengono allo stesso Stato membro. Introduce poi il concetto di identità digitale per facilitare l'autenticazione online. Cosa si intende per identità digitale? È quell'insieme di informazioni e di dati associati in modo univoco a una persona fisica che la identificano o in veste privata o professionale durante l'esercizio di tutte quelle attività che compie nel web, tutte quelle attività digitali. Allo stesso modo anche questo meccanismo è riconosciuto in Italia con il codice dell'amministrazione digitale, che disciplina l'uso della firma elettronica per la validità dei documenti informatici, distinguendo anche qua diversi tipi di firme elettroniche, una semplice, una avanzata e una qualificata, in modo tale che appunto la distinzione si basa su un diverso livello di sicurezza e di garanzia di integrità. La firma semplice quindi è quella che possiamo definire la meno sicura, quindi quella che può essere utilizzata per documenti di bassa importanza. La firma elettronica avanzata invece offre maggiori garanzie di sicurezza, maggiori garanzie di integrità. Quella qualificata invece è sicuramente la più sicura e per questo motivo viene dalla normativa europea e italiana equiparata alla firma autografa. Accanto a ciò, a questo regolamento e alla direttiva che ho citato, vi sono una serie di ulteriori regolamentazioni, come appunto le direttive sui diritti dei consumatori, che in qualche modo rafforzano i loro diritti per quanto riguarda i contratti conclusi a distanza. Includono una serie di disposizioni sulle informazioni precontrattuali, sul diritto di recesso, che abbiamo appunto citato prima, sulle modalità di esercizio di questo diritto nei contratti a distanza e quindi nei contratti elettronici. In particolare dobbiamo fare un'importante distinzione nell'ambito del commercio elettronico. Si distingue infatti il cosiddetto commercio business to business dal commercio business to consumer, nel senso che il business to business fa riferimento ai contratti telematici tra aziende e professionisti. Quello business to consumer indica i rapporti tra aziende e consumatori. È proprio nel primo tipo di contratto, business to business, che viene avvertita maggiormente l'esigenza della imputabilità della dichiarazione e della immodificabilità anche di questa dichiarazione, esigenze che sono garantite dalla firma digitale. Mentre nel business to consumer la firma digitale appare anche un peso talvolta, perché in questi casi prevale l'esigenza di celerità e di speditezza nella conclusione del contratto, ed è per questo motivo che quindi, essendo la firma digitale potenzialmente un intralcio, prevale quel sistema che ho descritto prima di point and click. Quindi principalmente nell'ambito di questa seconda categoria di contratti, cioè i contratti business to consumer, è avvertita l'esigenza di tutelare il contraente, che è la parte debole del rapporto, e di conseguenza appunto sono previsti maggiori accorgimenti in ambito di informazioni obbligatorie prima della conclusione del contratto telematico. Infatti, proprio in questo momento i fornitori dei servizi devono necessariamente fornire ai consumatori una serie di informazioni obbligatorie, come l'identità del venditore, le caratteristiche principali del prodotto, del servizio, il prezzo totale, le modalità di pagamento, le modalità di consegna, eventualmente appunto le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso.
Infatti è ammessa ed è consentita e prevista generalmente la possibilità di un ripensamento in relazione all'opportunità e alla convenienza del contratto svolto tutte le volte in cui appunto si dà al consumatore un tempo per recedere dal contratto entro uno specifico periodo di tempo senza dover necessariamente fornire una motivazione, senza incorrere in costi aggiuntivi. Ora, la questione più importante quando si parla di contratti elettronici riguarda proprio la validità legale. Infatti, diciamo che ho descritto un po' a grandi linee la normativa europea che stabilisce che i contratti elettronici sono per l'appunto vincolanti qualora rispettino determinati requisiti. Questi requisiti devono sempre essere la volontà delle parti di contrarre e la loro capacità giuridica. Di conseguenza, il tutto ruota attorno a una serie di punti chiave che appunto prevedono che il contratto sia valido, sia vincolante, pur essendo un contratto cosiddetto paperless, cioè non cartaceo, purché le parti abbiano la capacità di contrarre e purché il consenso sia espresso in modo chiaro e inequivoco. Allo stesso modo, appunto, la contrattazione digitale, la contrattazione telematica, attraverso una serie di previsioni dei regolamenti europei, consente una facilità nella conservazione stessa del contratto, nella gestione delle prove digitali e garantisce che la documentazione elettronica sia accessibile per un lungo periodo. Di conseguenza, appunto, si può discutere a lungo su quelli che sono i vantaggi e i rischi della contrattazione telematica. Da un lato non c'è una distinzione rispetto ai contratti cartacei per quanto riguarda appunto la loro validità e la loro efficacia. D'altro lato, appunto, rispetto al contratto cartaceo, vi è da fare sicuramente una distinzione in termini di efficienza, in quanto si deve considerare una riduzione dei tempi e dei tempi di stipulazione e di gestione del contratto stesso, una riduzione dei costi, eliminando appunto le spese di stampa, di archiviazione fisica, di spedizione, un'accessibilità maggiore perché abbiamo sottolineato più volte anche oggi l'importanza del contratto telematico informatico nella possibilità di stipulazioni a distanza, anche ehm, tra diversi contraenti che appunto vivono in diversi stati membri, una sicurezza perché appunto la contrattazione telematica non lascia da parte tutte le tematiche relative appunto alla privacy, alla protezione dei dati e all'autenticità dei documenti e anche una serie di vantaggi in termini di tracciabilità, essendo appunto più facile monitorare e tracciare il ciclo di vita di un contratto che viene stipulato telematicamente ed elettronicamente rispetto appunto a un contratto cartaceo. Accanto ovviamente a tutti questi i vantaggi del contratto elettronico vi sono una serie di rischi e di sfide perché sono associate appunto alla sicurezza informatica in generale, quindi al rischio di frodi, hacking, furti di identità, alla conservazione a lungo termine, ma anche e soprattutto appunto alla normativa variegata, in quanto diverse leggi, diverse regolamentazioni in diversi paesi non consentono sempre di avere un quadro uniforme, ma comunque, come appunto le normative che ho citato in precedenza, sono tutti rischi a fronte dei quali i singoli stati stanno intervenendo e anche l'Unione Europea sta intervenendo per fare in modo che in qualche modo anche la normativa e la regolamentazione nazionale europea stia al passo con, diciamo, l'evoluzione tecnologica e l'aumento della digitalizzazione anche nell'ambito della contrattazione. Non so cosa. Allora, per il momento voy a agradecer a Silviano por su presentación sobre contrato electrónico, contenido digital, medidas de identificación de las partes y modalidades de intercambio de la voluntad y sistema y principios de protección.
Ahora vamos a dar la palabra a otra discípula, la doctora Valentina Sportiello. También ella se ha graduado en la Universidad de Cagliari. Es una persona que colabora con nuestra cátedra y tiene conocimiento de la materia de contratos y va a hablar del sistema del comercio electrónico, o sea, del sistema que se va a desarrollar de intercambio bienes y servicios por medios elettronicos. Valentina, a te la parola. Grazie, buonasera. Allora, il commercio elettronico può essere definito come quell'attività rivolta all'effettuazione di transazioni commerciali di beni o servizi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. Quindi il commercio elettronico, l'e-commerce, è quell'ambito in cui l'acquirente visiona i beni o i servizi che vuole acquistare su un catalogo online che viene messo a disposizione dal cedente all'interno di un apposito spazio, che è un sito web o un portale. E si procede direttamente all'ordine. Sì, ho il microfono, ok? All'ordine del prodotto attraverso la rete internet. Il pagamento quindi può avvenire elettronicamente, mediante l'uso di carte di credito o di sistemi di pagamento elettronici quali PayPal, oppure anche mediante un bonifico bancario. Quindi l'attività commerciale è caratterizzata da transazioni per via elettronica, avviene per la commercializzazione di beni e servizi oppure la distribuzione online di prodotti in formato digitale, operazioni finanziarie di borsa, ma altresì per la stipulazione di appalti pubblici e l'applicazione di procedure che riguardano la pubblica amministrazione. È importante una classificazione delle tipologie di commercio elettronico. Questa avviene a seconda dei soggetti che partecipano al processo di vendita. Infatti distinguiamo una prima categoria caratterizzata dal business to consumer, la seconda si chiama business to business, la terza business to administration. La prima è destinata al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico offrono servizi e prodotti via internet al consumatore finale, quale è il consumer. La seconda categoria invece è business to business, ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende. Per la terza categoria invece fa riferimento ai rapporti gestiti attraverso reti telematiche tra le imprese e gli enti non commerciali. A seconda della modalità di vendita e della tipologia di prodotti, distinguiamo tra commercio elettronico indiretto, offline, commercio elettronico diretto, online. Il primo riguarda la cessione di beni materiali visionabili su un catalogo online in cui vengono descritte le loro caratteristiche, come il prezzo, le modalità di consegna e il pagamento. Dopo l'ordine, il bene viene spedito o consegnato all'acquirente con i canali tradizionali, quindi quali la spedizione postale oppure il corriere. Il pagamento può avvenire direttamente al momento dell'ordine, elettronicamente, oppure alla consegna. Invece, per quanto riguarda il commercio elettronico diretto, online,
Questo riguarda la cessione di beni materiali e servizi informatici forniti attraverso la rete internet. La transazione commerciale, in questo caso avviene esclusivamente in modalità telematica, perché l'acquirente visiona sul catalogo online il bene o il servizio che intende acquistare, procede, all'ordine, esegue il pagamento elettronicamente. Questa tipologia di commercio elettronico comporta una completa dematerializzazione della transazione commerciale perché il bene acquistato è intangibile e immateriale. Per quanto riguarda la normativa, dobbiamo considerare tre principali fonti. La prima è la legge Bersani, il decreto legislativo numero 114 del 1998, che contiene la riforma della disciplina dell'esercizio dell'attività commerciale. Il secondo è il decreto legislativo numero 185 del 1999. Ehm, il terzo invece riguarda il decreto legislativo numero 70 del 2000, che ha recepito la direttiva europea numero 31 del 2000 e che riguarda alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno. Ora, spostandoci sul versante europeo, dobbiamo dare un quadro giuridico anche del commercio elettronico dal punto di vista dell'Unione Europea. Il commercio elettronico è disciplinato dalla direttiva numero 2001 del 2000, che riguarda alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno, e questa direttiva è nota come direttiva sul commercio elettronico. Questa si applica ai fornitori di servizi che hanno sede nell'Unione Europea e riguarda settori e attività online, quali giornali, banche dati, servizi finanziari, servizi professionali, che riguardano anche appunto i professionisti, quali avvocati, medici, contabili, agenti immobiliari, oppure servizi ricreativi come video, ma anche la commercializzazione, la pubblicità diretta e servizi d'accesso a internet. All'articolo 1 vengono precisati meglio quelli che sono gli ambiti di applicazione, e questi appunto sono il settore tributario, i servizi della società dell'informazione, gli accordi o le pratiche disciplinati dal diritto delle intese, le seguenti attività dei servizi della società dell'informazione, anche le attività dei notai e di altre professioni equivalenti, nella misura in cui questi implichino un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei poteri pubblici, ma anche la rappresentanza e la difesa processuali, i giochi d'azzardo, perché implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le scommesse e le lotterie. La direttiva ha come obiettivi generali quelli di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri, obbligare gli Stati membri a provvedere affinché predispongano una legislazione adeguata e sia riconosciuta la validità e l'efficacia dei contratti conclusi in forma elettronica. Ravvicinare le norme nazionali sui servizi della società dell'informazione che interessano il mercato interno, le comunicazioni commerciali e i contratti elettronici
la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri. Completare il diritto comunitario che riguarda i servizi della società, salvo gli strumenti di tutela della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione, nella misura in cui esso non limita la libertà degli utenti. La direttiva dispone l'applicazione della legislazione dello Stato dove è stabilito il prestatore. I prestatori di servizi della società dell'informazione, quali gli operatori di siti internet, sono tenuti a rispettare le disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro, ove sono stabiliti. A tal fine, la direttiva definisce il luogo di stabilimento del prestatore come il luogo in cui un operatore esercita effettivamente e a tempo indeterminato un'attività fondamentale, un'attività economica mediante un'installazione stabile. Tale norma costituisce l'elemento fondamentale della direttiva, poiché pone chiarezza e certezza del diritto che sono necessarie per permettere ai prestatori di servizio di proporre i servizi in tutta l'Unione Europea. La direttiva obbliga gli Stati membri a eliminare qualsiasi divieto o restrizione che riguarda l'utilizzazione dei contratti elettronici. Sono tenuti ad assicurare che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità solo perché sono stati stipulati elettronicamente. Per la conclusione dei contratti elettronici, la direttiva prevede alcuni obblighi di informazione volti a garantire la certezza del diritto. Quindi, in conclusione, possiamo dire che il commercio elettronico è quell'ambito in cui lo scambio tra la proposta e l'accettazione che caratterizza il contratto tipico come noi lo conosciamo e che ha tutte quelle garanzie che la disciplina ordinaria pone appunto per il contratto tipico. Senza dubbio, ehm, la tecnologia ha permesso l'evoluzione della stipulazione dei contratti, complice anche l'esperienza della pandemia che ha determinato l'esigenza e la necessità di trovare una soluzione perché il sistema economico potesse andare avanti e fronteggiare anche questa situazione di emergenza. Quindi da questo punto di vista i contratti telematici presentano tutte le garanzie e le tutele che i vari Stati membri prevedono per i contratti tipici. Quindi c'è questo riconoscimento legale e ciò è tale anche dal punto di vista dell'Unione Europea. E ciò appunto è garantito dalla previsione del commercio elettronico con le sue regole, con il suo sistema e anche dal punto di vista delle tutele. Professor. Ok, vamos a agradecer también a Valentina Sportiello por la presentación del mercado electrónico. Y voy a decir que
los temas que se van a enfrentar con la contratación tecnológica son muchos. Por ejemplo, la tecnología ya se utiliza también en las soluciones negociales de conflictos. Voy a decir, por ejemplo, hay en la legislación eh, del comercio electrónico, sobre todo del mercado digital, o sea, lo que se refiere a productos, bienes con contenidos digitales o servicios digitales en el mercado de la contratación del mercado electrónico, la necesidad de ofrecer servicios de solución consensual de conflictos. Vamos a hablar de los MASC: mediación, negociación, conciliación, que se pueden gestionar a través de la tecnología. Y siempre en el ámbito de las relaciones de consumo, dentro de la Unión Europea ya tenemos una disciplina que va a prever que se puedan gestionar a través de una plataforma electrónica, se llama Online Dispute Resolution, gestionada directamente por la Comisión Europea, que ofrece en relación a los conflictos surgidos en las transacciones transfronterizas del mercado digital la posibilidad de acceder a los servicios de manera gratuita, a los servicios de composición consensual de conflictos. Esa es otra área de desarrollo de la contratación, vamos a decir una contratación remedial, o sea que se pone como manera de solución de un conflicto que surge de una relación contractual, muchas veces es una relación electrónica, de contratación electrónica, y que se soluciona otra vez a través de una negociación, puede ser una mediación, gestionada a través de una plataforma electrónica. Y por eso vamos a decir que las mismas líneas de evolución de la contratación del mercado se encuentran también en la solución de los conflictos generados por el mismo mercado. Hay operadores, centros de mediación, centros de negociación, centros de arbitraje, que ofrecen servicios de composición extrajudicial, que son acuerdos en final, en esencia, de solución de conflictos. Y esta es la misma naturaleza, esencia de la dinámica acuerdo, contrato y tecnología. Y eso es una cosa que es muy importante evidenciar. La tecnología se aplica a la contratación, pero la tecnología se aplica también a la solución contractual de conflictos. Y otra cosa, hemos hecho una reflexión de carácter general, pero ya se ponen algunas cuestiones específicas. Hay algunos sectores contractuales donde más se desarrolla la contratación electrónica. Por ejemplo, en el campo financiero
bancario, de seguros. Allí ya casi toda la contratación es una contratación electrónica y ya casi no te vas a encontrar tu contratante, no hay un espacio físico casi de encuentro, no hay casi oralidad, no hay documentos escritos, sino soporte y material electrónico, informático y contratación a distancia. Y eso coincide también con los sectores que más se han abierto al mercado común dentro de la Unión Europea en todo el mundo. Los servicios informáticos, los servicios digitales, los que se pueden ofrecer, intercambiar sin presencialidad, sin soporte material, son los que ya se han más desarrollado. Vamos a pensar a los servicios que te permiten de tener una conexión, que te permiten de hacer un abono para mirar tus series de televisión, de películas. Esas son ya empresas, actividades que se van a globalizar y te las encuentras en casa como algo fácil, como algo natural. Es algo que casi no tenemos, ¿cómo voy a decir?, conciencia del avance que ha tenido el mercado y de las posibilidades que se han realizado. La última cosa que quería poner al final de esta clase es la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial en la contratación. Eso es un tema que se va a debatir, ya sabéis, ya hace algunas clases que hemos tenido, hemos hablado de diferentes formas de inteligencia artificial y que se puede utilizar como herramienta que puede facilitar, puede ayudar el contratante en la evaluación de las ofertas, en la elegida del servicio, del bien, en la definición del contenido del contrato, y esa es una opción. Ya tenemos, pero, formas más avanzadas, casi la inteligencia artificial se sustancia en un agente virtual como un representante que la parte encarga de hacer la operación, o sea, de buscar, se realiza a través de la red, el bien o servicio, el producto que el contratante necesita, de individuar el precio más adecuado, las condiciones más propicias o para comprar o para vender y la conclusión del mismo contrato. Aquí se pone, en esta segunda eventualidad, se pone la cuestión si se pueda concluir un contrato a través del algoritmo de la inteligencia artificial, sin que la parte que se remite al algoritmo, a la contratación robotizada, automatizada, haya hecho nada, casi nada, sino que de programar
la utilización de esta manera automatizada de contratación. En este sentido, se pone la cuestión si esta contratación es válida, vinculante, y si se ponen cuestiones en relación, por ejemplo, a errores o a situaciones no previstas, donde, según la disciplina general, tendremos que evaluar la buena fe, el aprovechamiento, el conocimiento, las circunstancias. Eso se llama un poco la aplicación sin humanización. O sea, no es una herramienta que acompaña, sirve la voluntad, casi la va a sustituir. Y se pone el problema también de responsabilidad, como puede ser si el gestor del servicio de la contratación robotizada pueda responder de problemas, de errores, de inconvenientes que se puedan encontrar. Y esta es poco una dimensión que se acompaña un poco, no solo a la que hemos empezado con la estandarización de la contratación, pero esta forma de aplicación del algoritmo de la agente virtual puede también favorecer una personalización del contenido, porque se puede utilizar el conocimiento a través de esta inteligencia artificial para buscar la solución más adecuada, más apropiada, más, vamos a decir, correspondiente a las necesidades del contratante. Y hay expertos que dicen que puede la inteligencia artificial, el agente virtual, ser también un factor que puede ser utilizado por el contratante o los contratantes débiles, por ejemplo, una asociación de consumidores, de pequeñas empresas que pueden buscar de esta manera una solución más adecuada y también disfrutar de las potencialidades del mercado electrónico, que ellos no tienen conocimiento, no tienen posibilidad de evaluar. Y por eso hay siempre más caras, más aspectos de la tecnología, de la relación entre tecnología y derecho, también en la contratación desequilibrada. Factor, la tecnología, la inteligencia, que puede agravar, o sea, empeorar el desequilibrio, o al revés, según cómo se utiliza, puede mejorar, reforzar las posiciones desequilibradas de los contratantes más débiles. Esa es un poco la conclusión. Vamos a ver cómo se utiliza y cómo estamos en condiciones de traer las ventajas y reducir siempre los riesgos y peligros. Es una herramienta que las personas que utilizan tienen que gestionar de la mejor manera. Y para hacer eso, tenemos necesidad de ya lo hemos anticipado, educación y también formación y práctica. Y eso es lo que quería comentar.
Muchas gracias. Qué interesante, la verdad, Carlos, sin duda. Bueno, muchas gracias a vos. Realmente nos encanta poder escuchar la doctrina desde Italia, ¿no? Y cuál es la situación y además nos resulta muy enriquecedor a nosotros, sin dudas. Este famoso tema, como decías ahora, todo está en el uso, ¿no? En el uso. Realmente. Sí, Hmm. es Y verdad. de allí viene el tema de las auditorías, de la supervisión Sí. que se requiere para esto y la educación, como vos bien dices, ¿no? Pero muchísimas gracias, la verdad que muy interesante. Y de tus compañeras también, muy lindo. Muchas Vamos a gracias. agradecer. Sí. Muchas gracias por la paciencia y amabilidad en escucharnos, un poco al español y un poco al italiano, como es nuestra relación. Al Gracias. contrario, hemos aprendido, siempre todos los días se aprende, ¿eh? Es así. Muchas Así gracias. que, no, al contrario, Carlos, bueno, espero que Gracias. haya sido igual de útil para todos, seguramente que sí. ¿Mm? Y entonces, hasta pronto Así es, a la próxima clase de la así semana. es. Nos Gracias. estamos viendo, gracias, Pronto. adiós, hasta Chao, chao. luego, nos Chao, vemos, chao. adiós, adiós.